Y esto hay que transmitírselo a la gente para que la gente comprenda lo que está pasando y la gravedad de la situación. Si hacemos el ajuste, hoy no puede ser expansivo. O sea, la clave para que un ajuste no sea recesivo es que cuando aumentas el ahorro, aumente la inversión. En Eso esta claro. no va a pasar por la incertidumbre que tenemos. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos el ajuste, que es lo que tenemos que hacer, va a caer el PBI, o sea, va a caer la actividad, va a caer el empleo, va a caer el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes y vamos a tener más inflación. Ahora, si no lo hacemos, nos vamos a pegar una piña colosal. Ahora, Hola a todos, mi nombre es Alejandro y esta es una nueva emisión de Pensando en Voz Alta. Libertarianos. Este es un tema que me parece interesante para empezar a hablar en mi canal, por lo que este es el primer video en el que voy a tocar la temática, que me parece muy relevante por muchas razones, pero una de las cuales indudablemente es el reciente batacazo que dio el candidato Javier Milei en las elecciones legislativas primarias en mi país. Y el motivo por el cual quise compartir al comienzo de este video estas declaraciones públicas de Javier Milei antes de las elecciones fue por muchas razones, pero una de las cuales me parece que vale la pena tomar en consideración es el nivel de crudeza con el que Javier Milei expresaba cuáles son sus objetivos políticos de cara a una elección. ¿Y qué se propone hacer? ¿Qué se propone hacer en el caso de que tuviera el poder suficiente como para poder llevar a cabo, ejecutar un plan de gobierno, ¿no? Si él lo pudiera hacer. ¿Qué hacen los libertarios cuando están en el poder? ¿Qué haría un libertario en el poder? Mejor dicho, un libertariano. Después está la discusión entre los libertarios y los libertarianos, que los libertarianos, algunos minarquistas o ANCAPs han cooptado el término que otros relacionan con una tradición de pensamiento mucho más noble, que es la de los anarquistas, que no son estos tipos. Pero me parece que es una discusión totalmente estéril a esta altura del partido. Los libertarianos, de hecho, han usurpado esa palabra y no, les guste o no al resto. Habrá que buscar una palabra nueva si quieren, o úsenla. Yo digo libertarianos en vez de libertarios, aunque recién dije libertarios, pero me parece que es una discusión un tanto estéril cuando las ideas son tan diametralmente opuestas a la de los reales libertarios históricos que defendían otras cosas, otras ideas, y sin duda no esto que se llama libertarianismo. Pero bueno, en definitiva, volviendo a lo que decía, me interesa mucho que tomemos en cuenta esto. ¿Qué es lo que está diciendo Milei? ¿Qué es lo que dice ahí? Milei dice muchas estupideces, y en los últimos tiempos antes de ser votado fue cuando recrudeció el nivel de estupidez de cosas que decía, ¿no? Por ejemplo, negar el cambio climático, decir que el cambio climático es un invento. Ese es el delirio máximo a nivel pseudocientífico. Hablar de marxismo cultural, por ejemplo, eso es otro de los grandes delirios en los que estuvo incurriendo en su giro más, que se ve que se lo han recomendado quienes le manejan la campaña. Girar todavía más hacia la derecha, pero la derecha política, ya no tanto meterse en temas económicos, sino girar a la política, a la derecha política, digamos, no solamente económica. Y esto de prometer un ajuste, ¿no? Un ajuste brutal, un ajuste que genera un shock. El tipo está diciendo que lo que hay que hacer es un ajuste, que estamos en crisis y que lo que hay que hacer es un ajuste. Y un ajuste que no puede ser gradual. Porque el gradualismo, que es la doctrina que él le cuestiona a candidatos como Macri, a quienes corre por derecha, tiene el tupé de correr por derecha Macri. Y acusa de haber sido gradualistas y decir que el gradualismo fracasó, no funcionó, que lo que había que haber hecho era ajustar como corresponde, que es lo que él dice. Ajustar como corresponde es ajustar de golpe. Ajustar de golpe. ¿Y eso qué va a hacer? Lo que dice en el fragmento. Cae el PBI, cae la actividad económica, cae el empleo, cae el salario real, va a haber más pobres, va a haber más indigentes y va a haber más inflación. Lo que dice Javier Milei es que lo que tiene que pasar es esto. Tiene que pasar esto, sí o sí. Porque él plantea entonces en el contexto del video del recorte del video que yo les comparto, dos escenarios. Un ajuste
expansivo y un ajuste con recesión. El ajuste expansivo, sería para él lo ideal, es un ajuste que viene acompañado de inversión. Pero esas inversiones no van a aparecer, según Javier Milei, porque, y acá está la clave del asunto, porque los mercados, lo que llaman abstractamente los mercados, no pueden invertir en un escenario de incertidumbre. Y en el medio de una crisis económica y política grande, generada entre otras cosas por un ajuste brutal como lo que él propone, nadie querría invertir. ¿Y cuándo querrían invertir? Los mercados, ante un escenario favorable a sus intereses. ¿Y cuáles serían unos escenarios favorables a los intereses de los mercados? Bueno, un escenario con otras reglas de juego, previsibles. ¿Y cuáles son las reglas de juego previsibles que favorecerían a los mercados a invertir y generar empleo? Bueno, sin dudas, un escenario donde, por ejemplo, las leyes laborales cambiaran, las regulaciones a las empresas cambiaran. ¿Qué significaría cambiaran? Cambiaran a favor de los empresarios y en detrimento de la clase trabajadora. Y en ese sentido, si nosotros consideramos entonces un escenario donde, por ejemplo, vemos afectados los salarios mínimos, las condiciones de contratación, precarizamos las condiciones laborales. ¿Y qué significa esto? Perder derechos ya conquistados por los trabajadores. Es gracioso porque yo a veces leo en redes sociales que hay gente que se toma en burla y se toma en joda lo que es la precarización laboral, como si fuera un chiste, como si fuera una palabrita inventada. Por supuesto, mucha gente que es profundamente ignorante y gente que en los momentos en donde se vivió la precarización laboral en Argentina, ellos ni siquiera habían nacido o estaban naciendo. En la época de Menem, por ejemplo, las reformas laborales que tuvieron lugar, permitían todo tipo de abusos contra los trabajadores. Como por ejemplo que una persona fuera despedida y recontratada y despedida y recontratada, o que estuviera en periodo de prueba de manera indefinida, 5 o 6 veces seguidas en periodos de prueba. Siempre estás a prueba, nunca estás efectivo, por lo tanto te pueden despedir en cualquier momento sin que vos puedas reclamar una indemnización, siempre precarizado, siempre con miedo a que te despidan, siempre en ascuas, siempre pisando cáscara de huevo, vos y el empleador aprovechándose de esa situación, obteniendo mayores ganancias. ¿Cómo se relaciona todo esto? Bueno, en ese sentido, este conjunto de medidas que tienden a generar reglas de juego favorables para los mercados, y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, los mercados no sos vos ni yo, ninguno de nosotros de los que está mirando el video, son los mercados. Esas reglas de juego no te van a favorecer a vos. A vos que sos kiosquero no te van a favorecer. A vos que sos zapatero no te van a favorecer. A vos que tenés tu almacén no te van a favorecer esto. Esto no está pensado para favorecerte a vos, ni mucho menos al empleado en relación de dependencia. Pero por alguna razón, estos discursos impregnan en la masa de gente que va a votar a veces y que termina votando a gente como esta o como Bolsonaro. Dependiendo de la sensibilidad política de la región, se votan algunos impresentables como estos o no. Pero es importante lo que se está planteando. Esta doctrina del shock de la que nos hablaba Naomi Klein significa generar unas condiciones que agraven la crisis. Lo que propuso Milei en el video, que les mostré al comienzo de este video que acabo de subir, es agravar la situación de crisis. Él propone abierta y explícitamente que lo ideal, el escenario ideal para su sector ideológico al que pertenece, no la clase, porque él no pertenece a estos poderes concentrados, él representa eso, pero él no es más que un demagogo hablando en nombre de intereses que le son ajenos. Es esto, profundizar una situación y un estado de crisis para, con el pretexto de encontrarle una solución a ese estado de crisis, generar una reforma del Estado y de las leyes laborales, en favor, por supuesto, del empresariado y de los poderes concentrados económicos del país, y en detrimento de las grandes masas de trabajadores. Porque con miedo a no tener trabajo,
vas a aceptar un trabajo en peores condiciones que antes. Y se van a consolidar relaciones de poder todavía más injustas que las de ahora. Entonces, el objetivo final de este tipo de doctrinas de vamos al shock, vamos al ajuste total, es una reforma del Estado. Unas reformas impositivas, reformas laborales, que lo que consigan es una transferencia de recursos de los que menos tienen a los que más tienen. Es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres. Esa es la que él no te cuenta. En ese video no cuenta cómo va a salir de ahí. La solución que él va a ofrecer, como lo hicieron todos los políticos liberales en Argentina a lo largo de la historia, yo tengo casi 40 años y en la edad que tengo ya viví como mínimo 3 crisis socioeconómicas gravísimas, una peor que la otra, siempre se salió igual. Los liberales siempre van a querer ajustar y salir de la crisis con más ajuste y la crisis genera, el ajuste genera más crisis y ellos ofrecen más ajuste. Porque en la crisis es donde ofrecen sus soluciones, estas soluciones que nunca solucionan nada, que siempre empeoran las cosas. Hasta que explota. Cuando explota la situación porque no da para más, ya está, ya hicieron negocio los que tenían que hacer negocios. Se fugarán del país, fugarán sus capitales, ya está. Ya destrozaron lo que tenían que romper. Cuando explota la crisis con el gobierno de la Rúa, era la crisis del menemismo, del modelo económico neoliberal del menemismo. Entonces, esto me llama mucho la atención. ¿Cómo puede instalarse un discurso en el cual te están diciendo que lo mejor que nos puede pasar es lo peor que nos puede pasar? Lo mejor que nos puede pasar es ir hasta el fondo del fondo del fondo, aumentar más el desempleo, que ahora nos preocupa el desempleo, bueno, que haya más. Ahora nos preocupa los bajos salarios, bueno, que bajen más. Ahora nos preocupa la inflación, bueno, que haya más. Viene alguien que te promete que va a hacer eso, que te dice que es necesario que pase eso. ¿Necesario para qué? ¿Necesario para quién? ¿Para quién es necesario que haya más hambre por un tiempo? ¿Para quién es necesario que haya más pobreza por un tiempo? ¿Para quién es necesario que haya más desempleo? Para Milei. Para gente como Milei, que está ahí para representar intereses que no son los de Milei, evidentemente. Y que con la excusa de una crisis todavía más grave que la que estamos atravesando hoy, te puedan ofrecer una solución que va a empeorar tu situación. Pero ante el miedo de una crisis que se agrava cada vez más, vas a aceptar lo que haya. Vas a cerrar la boca, vas a cerrar los ojos y vas a aceptar lo que hay, porque estás desesperado en una crisis. Y en estas crisis, esta generación y profundización deliberada de las crisis, hacen que se debilite la calidad institucional, que retrocedas en derechos laborales conseguidos. Ese es el objetivo de estas políticas del shock. Ese es el objetivo de una política que se están planteando como una solución. Están diciendo que la solución es ir a una crisis mayor de la que estamos. Eso está diciendo. Bueno, no quería dejar pasar esto porque me parece, no sé, tenía que desarrollar a qué apunta esto, porque así dicho parece delirante. Un tipo te está diciendo que se presenta como candidato a legislador, te está diciendo que es necesario que aumente la inflación. Ahora nos preocupa la inflación y está diciendo que necesitamos que haya más inflación. Hay que encontrar una lógica a esto, porque esto tiene una lógica. Este es un discurso que viene a sostener algo, viene a sostener un conjunto de políticas que quieren implementar, que no favorecen a nadie de la mayoría de la gente que las vota, porque las personas que las votan no tienen idea de que están votando eso. Escuchan un discurso del cual una parte de ese discurso los seduce, pero no entienden el contexto, evidentemente, de lo que está realmente implicado en esto. O alguien que me diga que es un emprendedor cree que va a salir beneficiado de una economía recesiva. Escúchame, si vos tenés tu propio boliche y tenés tu propio negocio, si vos tenés tu propio restaurante, ¿vos pensás que a vos te va a convenir que la gente no tenga plata y no tenga laburo? ¿Quién va a comer a tu restaurante? Y si vos sos taxista, ¿quién va a tomarse un taxi si no tiene plata para comer? ¿Cómo va a sobrevivir tu negocio en una economía en recesión? Explícamelo. Emprendedor que votás a Milei, explícame cómo vas a sobrevivir en una economía que se hunde y que te están prometiendo que se tiene que hundir, que es la única solución, que se hunda más.
Lo que nos van a ofrecer es eso. Lo que los candidatos de la derecha nos van a ofrecer es que se hunda más, para que cuando estemos más hundidos que ahora, puedan proponernos una solución pedorra y peor que las anteriores, para que por lo menos vos tengas trabajo y algunos no tendrán, claro. ¿O acaso no sabemos que hay una correlación entre desempleo y caída de los salarios? Por supuesto que cuando no hay trabajo vas a agarrar un trabajo mal pago con tal de tener empleo, ¿o no? En fin, seguramente voy a desarrollar algunas de las otras ideas que suelen circular en estos debates políticos. Una que me interesa mucho en particular es la idea de que, por ejemplo, impuesto es robar. Me llama mucho la atención y quiero hacer un video al respecto también porque me parece particularmente interesante para discutir este tipo de ideas. Por ahora voy a dejar por acá, voy a terminar acá el video. Espero que los invite a reflexionar y bueno, los invito a que me dejen sus reflexiones, no insultos, en la caja de comentarios, porque creo que el tema da para debate. Así que bueno, muchas gracias y por seguirme hasta acá y nos vemos en la próxima.